Seguimos con más de Nexos y me encuentro acá en compañía de Gerardo Obando, el director del Comité Nacional del ESCO. Gracias, don Gerardo, por estar acá en Nexos. Muchísimas gracias. Es un gusto conocerles. Don Gerardo, vamos a abarcar primero la temática de la educación del ESCO, porque tengo entendido usted es igual profesor del ESCO. ¿Cómo se da el proceso de enseñanza a las personas oyentes de la lengua de señas? Primeramente, debe realizarse una evaluación. Por ejemplo, a nivel del país, uno recoge información para conocer también a las personas sordas y sus diferentes señas. Semejante a elaborar un diccionario para conocer los significados de las palabras. Por ejemplo, una palabra puede tener diferentes significados. Bueno, se realiza esa labor con el propósito de enseñar, de brindar educación, pensando también en otras poblaciones como puede ser en Limón o puede ser en Punta Arenas, en donde se manejan diferentes señas de la lengua de señas. Pero entonces la idea es estandarizar y no más bien enseñarle dependiendo de la provincia. Primeramente, debe darse una práctica a nivel de todo el país, porque hay muchísimas personas oyentes que, por ejemplo, son más en comparación a las personas sordas. Debe darse una enseñanza a los niños sordos, después a los adultos sordos. Debe enseñárseles lesco para que ellos puedan reconocer sus derechos a comunicarse mediante la lengua de señas. Eso es muy importante. Todo el elemento gestual, el elemento gramatical, la parte de percepción visual, eso es lo primero que debe realizarse. Ese lesco, posteriormente de una evaluación, se puede difundir hacia las personas oyentes. Ok, bueno, en este proceso de difundir esa información, ¿qué es lo más difícil? Porque me imagino igual la cultura es distinta. ¿Qué es lo más difícil de llegar a esa persona oyente que entienda el lesco y la cultura sorda? Los líderes sordos, es muy importante que ellos, que manejan la cultura sorda y que manejan la comunicación, recuerden reglas que los líderes deben manejar, por ejemplo, en instituciones, en empresas, no importa el lugar. Ellos son los responsables de explicar cómo se debe enseñar, cuál es la función de la lengua de señas como forma de acceso para todas las personas. Hay una lista de elementos de información a brindar. También es muy importante qué significa cultura sorda, definirlo. Significa que todas las personas en realidad en Costa Rica lo saben, qué son las personas sordas y la comunidad sorda o la cultura sorda. Realmente no, son poquísimas personas las que han prestado atención a este elemento. Así que falta muchísima labor de información, muchísima. Precisamente entonces por esto es que el profesor debe ser o es mejor que sea sordo el profesor que vaya a dar las clases del ESCO. Sí. La razón es que la persona sorda realiza precisamente esa investigación. Por ejemplo, hay muchos elementos negativos que se generaron en el pasado. Por ejemplo, parte del español o de unas formas diferentes de comunicación, elementos gestuales. Lo que se está buscando elaborar es un cambio hacia lo positivo, en donde la lengua de señas tenga un mayor estatus cada vez como forma de comunicación, con sus características gestuales, con la habilidad necesaria para poder interactuar a un 100% de forma continua, no de una forma segmentada. La educación requiere un cambio, y siento que eso es necesario, porque es muy importante la habilidad de la comunicación, porque los elementos negativos del pasado, estos, por ejemplo, como lo fue tal vez la comunicación total, con una influencia muy alta del español, no era para nosotros satisfaciente. O sea, la percepción, por ejemplo, con respecto a un tema, no nos llevaba a interesarnos en ellos. Pero a través de la lengua de señas, sí, la persona sorda quiere saber, realizar actividades, dramatizaciones, generar ideas. Ese desarrollo, ese análisis, se puede lograr a futuro a través de un cambio. Pero es posterior a que se haya realizado, por ejemplo, una serie de procesos necesarios en la Asamblea Legislativa, en el MEP. Todos requieren, como profesores, probar efectivamente qué es lo que se siente y posteriormente poder llevar capacitaciones, hacer evaluaciones, realizar aplicaciones que lleven a un cambio efectivo.
Ok, acá también estamos hablando de una problemática que es la educación. Usted bien lo toca el tema. ¿Qué otra problemática también se puede ver dentro de la cultura sorda? Bien, las personas, puede que todos no sepan, pero algunos saben que hay cultura sorda. Por ejemplo, en Limón, en Guanacaste, tal vez no todas las personas sepan. ¿Qué es lo que falta? Información. O que se puedan reunir a las personas y brindarles capacitaciones para generar un liderazgo fuerte, para generar una identidad en donde se entienda qué significa cultura sorda. La persona sabe que puede efectivamente controlar una situación, pero debe lucharse para que entonces las personas oyentes conozcan, acepten e interactúen con personas sordas que manifiestan una cultura sorda. Es igual, por ejemplo, que la situación de un intérprete que permite la comunicación. Es un apoyo, lo que él brinda es un servicio, pero es necesario ese servicio para la comunidad sorda. Ok, entonces aquí estamos también hablando de una interacción entre personas sordas y personas oyentes. Tal vez el lesco es un medio que tiene que utilizar la persona oyente. La idea de que la persona oyente aprenda lesco, la importancia de que aprenda. ¿En dónde radica usted como profesor de lesco la importancia de esto? Y además lo que puede ayudar a la cultura sorda o lo que puede apoyarse entre las dos. Los sordos siempre interactuamos entre nosotros. Nosotros acá, por ejemplo, todos no son manejadores de la lengua de señas, aunque, por ejemplo, cada uno tiene su forma de comunicación, sus habilidades, pero ya ellas los manejan. Pero los oyentes requieren poder hacerlo. Se requiere generar una mayor percepción visual, una mayor comunicación gestual, corporal, manual. Hay que buscar cuáles son las claves que significan esa forma de comunicación. No es simplemente aprender una palabra en la lengua de señas, no. Hay elementos gestuales, corporales, por ejemplo, los gestos que realizo en el rostro. Ahí eso se debe aunar. O sea, todos esos elementos no es la simple palabra. Y siempre la comunicación es fundamental, estar comunicándose. Porque de esa manera, primero nos sentimos bien. Hay una situación social de progreso por el aprendizaje. Hay un desarrollo de habilidades de la comunicación. Ok, bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, don Gerardo, por estar acá en Nexos. Muy amable.